Leamos algo del capítulo anterior para no perder el contexto. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años, vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahora iniciemos en el capítulo 25 de Hechos, porque allí estamos guiados por Lucas. Félix, como acabamos de leer, recordando, no decidió lo de Pablo, le dejó el asunto a Festo. Veamos a ver qué hace Festo. Dice el versículo 1 del capítulo 25. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Es decir, cuando asume el cargo de gobernador, estamos hablando de aproximadamente el año 58 después de Cristo. Subió a Jerusalén. Era costumbre visitar la capital. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Vamos a ver qué le ruegan. Estos principales sacerdotes y estos influyentes judíos nos muestran la tremenda presión religiosa que existía de parte de los judíos aún sobre los gobernadores romanos. Ellos a nivel social, los judíos, pues ejercían mucha presión. Ahora, se presentaron contra Pablo. A ver, reflexionemos. Hombre, es que han pasado 2 años.
y no lo sueltan. A propósito, ¿qué será de aquellos que hace 2 años se juramentaron en no comer nada mientras veían a ver si podían matar al apóstol? En todo caso, estos principales sacerdotes y estos influyentes judíos empezaron a acosar al nuevo gobernador. Le urgían y le persistían contra Pablo. La acusación está latente. Entonces miren qué le dicen. Pedían contra él, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén. Es decir, que nuevamente desde Cesarea lo traigan. Recordemos que a Cesarea el apóstol fue enviado por el tribuno en su momento porque se enteró acerca del complot, que 40 y tantos hombres habían hecho juramento de no comer ni de beber nada hasta dar muerte al apóstol, y por eso él lo envió a Cesarea. Ahora están tratando de revertir el asunto y no han cambiado sus intenciones. Hombre, Lucas nos da muchas bases para que fundamentemos bien nuestra renovación del entendimiento. Y esto me hace recordar que el ser humano caído no cambia. Han pasado 2 años y miren lo que pretendían con esta petición, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Celada es emboscada, celada es acechanza. Lo iban a guardar escondidos por ahí entre las rocas o entre los árboles del camino para precisamente darle muerte. Hombre, no hay derecho. Aquí vemos la religión luchando contra Dios, porque recordemos que el que tiene en esta misión a Pablo es Dios, que no tiene que pedirle permiso a ningún concilio, no tiene que pedirle permiso a ninguna religión. Él ha tenido con Pablo el beneplácito de entregarle una misión y es ser testigo de él. Pero aquí vemos que el fanatismo religioso es la muestra de la mayor necedad de los hombres, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Qué interesante. No sé si de forma consciente o inconsciente, pero este Festo evita un nuevo intento de asesinato contra Pablo. Consciente o inconscientemente, no sé, pero el que está detrás de todo esto protegiendo a Pablo es Dios, porque tiene una misión en Roma. A propósito, con Dios no hay afanes, observe. Hace 2 años le ha dicho a Pablo que tranquilo, que va a ser testigo de él en Roma, pero fue hace 2 años, 365 días por 2. Dios no tiene afán, Dios tiene propósitos con todo. Y les dice, es que yo mismo voy para Cesarea dentro de poquito. Así que los que de vosotros puedan, dijo Festo, desciendan conmigo. Invitó entonces Festo a estos sacerdotes y a estos influyentes judíos para que los que pudieran y quisieran, pues se desplazaran hasta Cesarea, donde definitivamente él los iba a atender. Y les agrega, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Los está invitando a un juicio, en toda la extensión de la palabra. Festo se quedó allí un ratico en Jerusalén, miren, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días. Es que recordemos que los judíos suelen ser muy buenos anfitriones, todo hay que decirlo. Así que para Festo irse de Jerusalén no le debió haber sido fácil. Lucas aquí también, al darnos estos 8 o 10 días como dato, está procurando ubicarnos en el tiempo del hecho y de la acción. Llegó entonces por fin a Cesarea Festo. Y al siguiente día, eso fue madrugando a trabajar, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Tomó asiento.
Schwerer, uno de nuestros comentaristas invitados, dice que el juez se sentara sobre la silla era una formalidad necesaria, sin la cual la decisión no habría tenido efecto legal. Es decir, cuando el gobernador, en este caso Festo, se sentaba en el tribunal, era porque iba a pronunciarse en juicio. Entonces mandó a traer a Pablo y con esto, con este caso, miren qué interesante, Festo se inaugura como gobernador radicado allí en Cesarea. El primer casito de Festo, vamos a ver cómo le va. Si usted ha leído juiciosamente como yo, vamos a ver que no le fue muy bien, el caso se le fue enredando. Cuando éste llegó, es decir, Pablo, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Entonces, se ve que sí le hicieron caso a aquellos influyentes judíos y los sacerdotes. Inmediatamente, los que habían venido de Jerusalén rodearon al apóstol Pablo, presentando contra él muchas y graves acusaciones. Otra vez, esto es como un déjà vu. Contra Pablo, otra vez. Muchas y graves acusaciones. Eran acusaciones de peso. Reales o no, eran acusaciones de peso. Aquí cuando se refiere Lucas a acusaciones, son los cargos. Y nos aclara el texto, las cuales no podían probar. Disculpe la insistencia, recordemos que han pasado 2 años. Hombre, si no pudieron probarlas hace 2 años, que las cosas estaban fresquitas y eran falsas, mucho menos las podrán probar ahora, que están algo pasadas y trasnochadas, y seguían siendo infundadas. Y dice Lucas, alegando Pablo en su defensa. Recordemos que Pablo había tomado la decisión de defenderse él mismo. Entonces Pablo dice, y Festo está escuchando, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. ¿Por qué? Porque según esto, los judíos lo seguían acusando de ser un blasfemo, pero nunca Pablo fue blasfemo en cuanto a los ordenamientos dados por Moisés en la ley o a través de Moisés. Ni contra el templo, porque seguramente lo seguían llamando profanador. Y recordemos que Pablo ya le dijo a Félix y al tribuno en su momento, que él no estaba haciendo nada de esto en el templo, de lo cual lo estaban acusando. Usted dirá, bueno, ¿y Pablo por qué no cambia su defensa? Pues porque no puede cambiar la defensa, ya que los cargos eran los mismos. Además, la defensa era sólida. Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Porque recordemos que también insistían en llamarlo sedicioso seguramente. Es decir, Pablo está diciendo, no he pecado contra las leyes divinas ni contra las leyes humanas. Eso es lo que está diciendo. La defensa es sólida. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, y aquí empieza a aparecer el gusanito aquel, del que hay ahí para mí. Se ve que esos 8 o 10 días en Jerusalén, a Festo lo impregnaron del quererse congraciar con los influyentes. Por eso dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? ¿Cómo la va viendo? Una vez más, la justicia del hombre se queda corta y vuelve a jugar para los intereses mezquinos y oscuros de los influyentes a nivel religioso y a nivel financiero seguramente y a nivel gubernamental. La libertad del apóstol Pablo es nuevamente pisoteada. Pero en todo esto nosotros no podemos llevarnos
del ardor de la batalla. No. Recordemos que es que Dios está tras bambalinas, todo está en sus manos, a Él nada se le escapa. Así Festo quiera congraciarse con los judíos. Y le dice, dirigiéndose a Pablo, de manera, créanme, que viéndola ya con la perspectiva de la historia, de manera descarada. ¿Quiere subir a Jerusalén? Es que esto era prácticamente ponerlo en manos de quienes quieren asesinarlo. Los judíos habían prevaricado contra Pablo, mintiendo contra él en juicio, y ahora los romanos, en cabeza de Festo, evaden nuevamente su deber de hacerle justicia. Y eso que Pablo está fungiendo ante ellos como ciudadano romano. Entonces, ante esto, y Pablo conociendo la voluntad de Dios acerca de su destino, pues toma otro camino. Miren qué interesante. Es que la propuesta de Festo parece noble, pero está llena de ponzoña, de veneno. ¿Quieres subir a Jerusalén y haya ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. Pablo tiene que recordarle a Festo que es que él es ciudadano romano y estaba en todo su derecho de ser juzgado allí en Cesarea porque estaba ante el tribunal romano, no en otro lugar ni en otro tribunal. Y continúa Pablo diciendo, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ahora, esto que Pablo está diciendo, sí es verdad, él no ha agraviado a nadie. Entonces, Festo, cuando escucha estas palabras, como tú sabes muy bien, de parte de Pablo, Festo sabía que Cesarea era el lugar donde Pablo debía comparecer. Y también sabía que esos cargos eran evidentemente falsos. Por lo menos debió haber consultado el archivo de lo que ante Félix se ha dicho, de lo que ante el tribuno se dijo en su momento. Entonces, cuando dice, porque si... ahora, Pablo no es que sea un cobarde y le esté huyendo a la muerte. No, si algo Pablo tenía era bien puesto el hábito, la túnica. Mire usted, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Miren qué interesante. Pablo dice, yo no he hecho ningún agravio contra nadie, ni cosa digna de muerte, que es lo que están pidiendo estos judíos contra mí. Entonces, mis hechos son evidentes y yo no he vituperado a nadie. Eso es lo que Pablo está diciendo. Hay un comentarista llamado Lenski que dice acerca de esto. Festo se había equivocado en cuanto a la clase de hombre que estaba delante de él. Aquí estaba un hombre que le miraba directamente en los ojos y no temía su injusto juicio. Festo tuvo que recibir estos rechazos en un tribunal abierto. Y continúa Lenski diciendo, uno se pregunta cómo lo habrán visto los judíos y cómo aceptaron sus medidas cuando oyeron los hechos evidentes manifestados por Pablo. Sí, como Moisés, veo yo a Pablo aquí, manso, pero no menso. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. O sea, Pablo lo que está diciendo es, yo no le temo a la muerte. Lo mío no es un acto de cobardía, lo mío es un acto de justicia. No rehúso morir, dice Pablo. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Es que recordemos que este es un caso infundado, nada había contra él. Y cuando le dice, nadie puede entregarme a ellos, Pablo le está recordando, en debido juicio a Festo, que por ser ciudadano romano, ni él como gobernador podía entregárselos. Esto fue un golpe en la nariz para el mismo Festo. Entonces,
veamos y pensemos qué ha ocurrido atrás, en los pasillos. Se puede notar que Festo ya había cedido a la presión judía, desde luego por intereses soterrados. Así que si Pablo iba a Jerusalén, era muerto seguro. Bueno, acá me vuelvo a preguntar, ¿qué se habrán hecho aquellos que hace 2 años decidieron no comer ni beber nada hasta dar muerte a Pablo? Entonces, el asunto en este tribunal da un giro, pienso que para Festo y para los judíos, inesperado. Nadie puede entregarme a ellos. ¿Y saben qué hace Pablo? Dice, a César apelo. Apelación. Schwerer, nuestro comentarista jurídico invitado, dice que en los primeros tiempos del imperio, parece que un ciudadano romano acusado de un crimen capital tenía el importante privilegio de apelar al emperador. Al principio de los procedimientos, cuando se iniciaba el juicio, o en cualquier estado subsecuente o etapa de él, solicitando que la investigación fuera llevada a Roma y que el juicio fuese decretado por el mismo emperador. Entonces aquí encontramos a un Pablo conocedor de las leyes divinas y de las humanas, amplio conocedor. Recordemos que Pablo no necesitó de un tértulo para que lo defendiera, como hicieron los judíos cuando iniciaron su ataque jurídico ante Félix, el gobernador anterior. A César apelo. ¿Quiere imaginarse las caras de Festo y de aquellos? Miren qué ocurrió. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió. El consejo, según el historiador Bruce, era o se trataba de unos asesores del gobernador, de cuyos consejos él podía aprovecharse, aunque en últimas la decisión le quedaba solamente al gobernador. Estamos hablando de puro derecho romano de la época. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Entonces, continuando acerca de este intríngulis jurídico en el que estamos, el historiador Bruce sigue diciendo: si entendemos la apelación de Pablo en su modo usual como una apelación al emperador en persona, podremos concluir que no solo fue hecha por su seguridad personal, sino también como un anhelo de ganar el reconocimiento para las iglesias que estaban operando ya en el imperio, para que también en su momento pudiesen ser aceptadas como una práctica religiosa lícita, ya que cualquier religión era ilícita a excepción del judaísmo, que había ganado tanto peso dentro del sistema romano. Bueno, eso dice Bruce. Yo resumiría esto de otra manera y pensaría que Pablo está apelando no por cobarde, sino porque sabe que el plan de Dios es que llegue hasta Roma, pues, y para Roma vamos. Entonces, la cosa no termina acá. Esto se va como que agrandando. También puedes ver y notar que Pablo en ningún momento ha dejado de dar testimonio acerca del Señor Jesucristo. El tribuno allá en Jerusalén, Lisias, no puede decir el día en que el Señor juzgue por la verdad de su palabra a los vivos y a los muertos, que no se le habló de Cristo Jesús. El mismo Félix, el gobernador de Cesarea, al cual fue enviado el apóstol Pablo, tampoco puede decir que no escuchó hablar de Jesucristo. Y en su propio terreno, cada uno de ellos no tuvieron que ir a ningún templo, a ninguna sinagoga, estaban el tribuno en su fortaleza. Félix estaba seguramente en la fortaleza en donde él despachaba, creo que se llamaba la fortaleza de Herodes, y ahora Festo. Y también vamos a ver que además de Festo, pues va a aparecer otro rey en escena
llamado Agripa. Y aquí viene entonces uno a entender que no importa en la situación que uno se encuentre, en este caso en la de Pablo, una situación bien difícil, pero no lo usó como disculpa para no hablar de Dios, antes la usó como para plataforma para hablar de Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando en situaciones difíciles nos encontramos? No hablamos por el desespero. ¿Y qué hacemos nosotros cuando en situaciones de éxito nos encontramos? No hablamos a causa del regocijo. Gran lección nos está aportando el apóstol Pablo. Te dije que a partir de este arresto del apóstol Pablo, además de todo lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de él, íbamos a aprender muchas otras cosas. Pasados algunos días, continúa Lucas narrándonos, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Pasados algunos días, miren que sigue corriendo el tiempo para Pablo y el preso. Hay una visita oficial. Se nos habla acá del rey Agripa. Este rey Agripa es Herodes Agripa II, hijo de Herodes Agripa I. Este Herodes Agripa I es el de Hechos 12:1. ¿Recuerdan? El que por no darle la gloria a Dios fue herido y murió comido por gusanos. Pues bien, este Agripa que aparece acá, en este capítulo, es hijo de ese. Y además es nieto de Herodes el Grande, el que mandó a matar los niños cuando el Señor Jesús, en Mateo capítulo 2, versículo 1, todavía era muy pequeño. Y viene con esta señora llamada Berenice. Resulta que Agripa es hermano de esta Berenice. Estoy acudiendo a los historiadores y a la historia secular. Estoy sacando este dato del comentario de un hombre llamado Ralph Erler. Entonces, este Agripa, que recuerden era hija de Agripa I, el de Hechos 12, y nieto de Herodes el Grande, el de Mateo 2, además es hermano de esta señora que lo acompaña, Berenice. Y también hermano de Drusila. Recordemos que Drusila era la mujer con la que estaba casado Félix. Entonces, este asunto se enriquece más porque la calidad de los jueces que le tocan a Pablo, uno a veces se queda solo con el título o la marquesina que hay en el despacho del juez, pero es que lo que hay detrás de ellos también son cosas horribles. Lo único que los diferencia de cualquier pecador es el cargo. Miren, en cuanto a este Herodes Agripa II, hablemos un poquito más, sigámonos metiendo en la historia. Resulta que cuando su papá, o sea Herodes Agripa I, el de Hechos capítulo 12, muere, era de 17 años de edad, o sea muy jovencito. Eso fue por allá en el año 44 después de Cristo. Entonces, como era tan pequeño y menor, no se le dio el reino de su padre, sino que se quedó en Roma como un favorito del emperador Claudio. Finalmente, en el año 50, cuando ya era mayorcito, recibió el pequeño reino de Calcis, que más tarde cambió por un territorio mayor. Entonces, este es el rey que viene a visitar a Festo. Hablemos un poco de Berenice, que ya vimos que es hermana precisamente de este Agripa. Ya van a ver para dónde voy. Esta Berenice se había casado con el tío, así como lo oye, el rey de Calcis. Al morir, en el año 48 después de Cristo, ya viudita, ella se fue a vivir con su hermano Agripa, o sea, este Agripa II, o Herodes Agripa II. Y Schwerer, que también es muy interesado en estos aspectos de la historia que rodea el pasaje bíblico, dice: pronto el débil Agripa cayó aprisionado en sus redes, en las de Berenice. Era algo así como una araña.
De modo que ella, madre de 2 hijos, llegó a ser objeto de las más viles historias. Entonces se le formó un escándalo a Berenice, pues estaba viviendo con su hermano como si fuera su mujer. Cuando el escándalo se hizo público, Berenice, para silenciar todo lo malo que de ella se decía, decidió casarse con Polemón de Cilicia. Este casamiento, dice otro historiador, no duró mucho y pronto regresó a la casa de su hermano, donde, parece ser, reanudó sus antiguas relaciones con él. Por lo menos, esto era lo que rodeaba el entorno social de esta parejita que acaba de llegar. Cierro este gran paréntesis. Es más, no le preste atención, me circunscribiré al texto nuevamente. Versículo 13. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. La llegada de Agripa, dice Rackham, otro historiador, le cayó como una visita de los dioses para Festo. Aquí dioses está con D pequeña. Es que, miren, como han pasado ya 2000 años, el escándalo pues ya murió juntamente con los que lo protagonizaron. Pero en aquella época, la llegada de Agripa a donde Festo, recordemos, a Festo le estaba tocando el duro hueso de roer, que era el caso de Pablo, y Pablo había acabado de apelar a César, y recordemos que era su primer caso, y eso se le enredó a Festo. Vaya regular manera de iniciar su periodo de gobernador. Entonces, dice este historiador, Rackham, la llegada de Agripa fue un envío de los dioses para Festo. Y seguro que así lo debió haber tomado, dicen algunos, porque su primer juicio se le había complicado por la apelación del preso. Y este Agripa, además de todas sus debilidades, tenía algunas fortalezas. Mire, era muy versado en los asuntos de los judíos y teológicos de los judíos. Claro que él sabía mucho acerca de los judíos y de su teología, pero por otra parte, era completamente romano en sus gustos y simpatías, un libertino completo. Entonces, aquí tenemos esta parejita que ha llegado a visitar a Festo. Festo viene enredado con el caso de Pablo, así que él ve en esto una tablita de salvación. Y dice Lucas, a propósito, Lucas es un tremendo historiador. Y como estuvieron allí muchos días, dice Lucas, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, vamos a ver qué le dice. Bueno, cuando dice que pasaron allí muchos días, no era estudiando, era que se hacían unas fiestas y unos banquetes y unas saturnales impresionantes. Entonces, a todas estas, pensemos en Pablo. Sigue siendo tema en las cortes romanas. Sigue siendo tema en los pasillos de los palacios. Y sigue siendo tema allá en el Sanedrín y con sus integrantes. Y sigue siendo tema en las casas de los adinerados judíos. Pablo, los que según ellos era casi que un don nadie, pero miren cómo estos, porque vamos a ver enseguida que Pablo hace una defensa tremenda también ante Agripa, no podrán decir en aquel gran día, porque quiero recordarte que estamos renovando entendimiento, y todos estos actores de esta situación jurídica que inició en Jerusalén y ahora la vemos aquí en Cesarea y va a terminar por allá en Roma, ya partieron, los unos con el Señor y otros en el Señor. El día de la resurrección, unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de muerte. A resurrección de vida para estar eternamente con Dios y a resurrección de muerte para ser lanzados al lago de fuego y azufre. Ay, John, no me asuste. No, es que yo prefiero que se asuste ahora vivito, con posibilidades de enderezar el camino, a que después, cuando esté ahí a puertas de ser lanzado al lago de fuego y azufre, no vaya a decir porque a mí no me dijeron. Es que esto es algo más que un dato histórico. Esto ahora a nosotros nos transmite vida, por algo el Espíritu Santo dejó todos estos testimonios en sus Sagradas Escrituras. Bueno, entonces sigue Lucas y dice, y como estuvieron allí muchos días,
Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, miren pues cómo lo presenta, un hombre ha sido dejado preso por Félix, refiriéndose a Pablo. Y Félix, pues sí, ya sabemos que era el anterior gobernador. Respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, mejor dicho, la crema innata de la religión y de la sociedad judía, pidiendo condenación contra él, porque el empeño de estos no ha cambiado. Quieren es matar a Pablo. Es que no lo han hecho porque no han podido, y usted y yo ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque Dios es el que decide cuándo se nace y cuándo se muere. A estos, dice Festo, respondí que no es costumbre de los romanos, ahora él habla como todo un jurista, él está hablando conforme al derecho romano, porque es que la costumbre, para los que somos neófitos en esto, es uno de los fundamentos de la jurisprudencia del derecho, inclusive del actual. Entonces, cuando él está hablando con Agripa, está hablando en términos jurídicos. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Entonces, en este caso, que se nos da en la narración, pareciera que Dios usa el sistema jurídico romano para proteger a Pablo, porque recuerden que si Pablo no apela, porque recuerden que si el sobrino de Pablo no le dice al tribuno acerca del complot, porque recordemos que el tribuno, si no manda bien custodiado y protegido a Pablo hasta Cesarea, porque recordemos que Félix, en su cierta forma, le dio libertades a Pablo para poder tener visitas y para poder tener atención en sus necesidades. Ahora el mismo Festo nos está mostrando que el sistema jurídico romano, pues sí, aparentemente es el que protege a Pablo como ciudadano romano, pero recordemos que el tribunal máximo está en manos de Dios. Además, recordemos que el sistema jurídico fallaba continuamente en la práctica. Un caso bien conocido por nosotros por lectura juiciosa de la palabra es el del mismo Señor Jesús en su juicio. Pilato le regaló la vida de Jesús a los judíos por darles gusto. Miren en este fresquito en el que estamos viendo, Félix esperaba recibir dinero de Pablo y como no se lo dio, no lo soltó. Y además lo deja preso para agradar a los judíos. Y aquí acabamos de leer que el sistema jurídico del cuanto se preciaban los romanos y muchos de los ordenamientos jurídicos de la actualidad de muchos países basados en él también se precian de ser justos, vemos que fallan. ¿Por qué? Porque el mismo Festo, para congraciarse con los judíos, fue el que le ofreció a Pablo ir a ser juzgado en Jerusalén. Y miren que esto sí nos lo está contando Agripa. Y por eso fue que Pablo tuvo que apelar. O sea, lo que a Festo le correspondía era dejar libre a Pablo. Lo que a Félix le correspondía era dejar libre a Pablo. Lo que inclusive al tribuno le correspondía era dejar libre a Pablo. Es más, el concilio y el Sanedrín religioso judío les correspondía dejar libre a Pablo. Pero una vez más, vemos que los sistemas humanos fallan precisamente por la falencia de la naturaleza caída de aquellos que deben legislar y por los pecados que cometen. Entonces, Festo está narrándole a Agripa. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante de sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Interesante. Así que habiendo venido acá, ellos, sin ninguna dilación, yo, al día siguiente de mi posesión de lo que está diciendo, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre. Recuerden que se sentó como juez e inmediatamente llamó a Pablo como reo. Y estando presentes los acusadores,
ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Qué maravilla, ¿cierto? Bueno, pero vamos a dejar ahí por hoy, porque lo que sigue es algo que vale la pena, como todo lo que ocurre en las Sagradas Escrituras, que usted y yo miremos qué hay detrás de cada coma, qué hay detrás de cada punto, qué hay detrás de cada palabra, qué hay detrás de cada frase, porque nosotros no tenemos afán, estamos renovando entendimiento con la lectura juiciosa de la palabra. Es que saben que, amigos, mal haría yo que, habiéndoles dicho que he sido guiado por el Espíritu Santo, para que como congregación local nosotros leamos juiciosamente mínimo 9 capítulos diarios del Nuevo Testamento para leerlos en un mes completo, empezase a predicar o a enseñar desde las Sagradas Escrituras, saltando de acá para allá como una rana religiosa, de versículo en versículo, y no bajo el correcto método de leer versículo por versículo de cada capítulo de cada libro, para nutrirnos con la preciosa palabra de Dios, para ser formados en nuestro carácter a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, yo lo hago y con base en esa lectura juiciosa es que hemos tomado la decisión de leer juntos libro por libro. Pero a ti te corresponde, juiciosamente por tu alma para la eternidad, hacerte ducho y experto y experta en la lectura juiciosa de la palabra, para que, como Pablo en este caso, difícil para él estando preso, en vez de ponerse a lamentar acerca de su situación y a despotricar del sistema jurídico romano y del vergonzoso sistema jurídico judío, religioso judío, en vez de eso aprovechó para dar testimonio de Jesucristo. Miren que hasta el mismo Festo acaba de decir, y acerca de un Jesús ya muerto, del cual Pablo dice estar vivo. ¿Saben? Eso está escrito en los archivos de los romanos, no solamente en nuestras Biblias. Entonces, recordemos que la eternidad nos espera y pasaremos. Si el Señor Jesús no viene en esta generación, también nosotros iremos a descansar entre los que han muerto. Algunos para descanso y luego para resurrección a vida eterna, y otros que no creyeron a nuestro anuncio, a resurrección, pero para condenación. Pero el asunto es, los que están a nuestro alrededor escuchan de nosotros testificar acerca del Señor Jesús, porque si no es así, tendremos severos problemas con nuestro buen Señor, porque hemos sido alcanzados por Él, así como lo fue el apóstol Pablo, para dar testimonio de su abundante gracia y misericordia. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de renovar entendimiento, tomados juiciosos de la mano del Espíritu Santo que hoy nos revela Cristo Jesús. A ustedes tres, amado Padre, amado Señor Jesús y amado Espíritu Santo, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos de los siglos.